El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió que las elecciones regionales y locales de Venezuela se realizarían contra viento y marea este 21 de noviembre. Y hasta ahora no hay nada que indique lo contrario. Ni las críticas de Washington, ni la extensión de las sanciones contra el país por parte de la Unión Europea, y mucho menos el liderazgo inexistente del títere de la Casa Blanca, Juan Guaidó. El dirigente opositor se ha quedado solo y sin amigos. Sus principales colaboradores son candidatos a diferentes puestos de gobierno regional, mientras sus más duros críticos del sector de la oposición le recriminan el incumplimiento de los acuerdos por los que dieron su apoyo. Las elecciones regionales son el fin de la historia nefasta de Juan Guaidó en Venezuela. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Hola amigos, aquí en Prensa Alternativa seguimos creciendo, razón por la que necesitamos incorporar a nuestro equipo de trabajo a un locutor con las siguientes características. Hombre, mayor, de voz gruesa. Además, en casa debe de tener lo siguiente: computadora, micrófono y acceso a Internet. Las personas interesadas, por favor, escríbanos a prensa.alternativa.capacitación@gmail.com. Estamos seguros que muy pronto, has de ser parte de la familia de Prensa Alternativa. En un intento desesperado por tratar de opacar las elecciones de este domingo en Venezuela, el exdiputado Juan Guaidó declaró que no hay condiciones para celebrar los comicios en el país, pues considera que las mismas no son libres ni justas. El pretendido presidente nombrado por Washington no explicó en qué se basa para fijar esa posición. Pero la prueba de que sus palabras caen en un saco roto es que ni sus más cercanos seguidores, que son candidatos para estas elecciones, han renunciado a sus postulaciones y, por el contrario, presentan sus opciones al electorado y dan fe de la pulcritud del proceso. La soledad es hoy la única compañera del diputado, que fue abandonado por sus colaboradores para participar de lleno en los comicios en los que los venezolanos elegirán gobernadores, alcaldes y los poderes legislativos de cada uno de los estados del país. Uno de ellos es Tomás Guanipa, quien hasta agosto de este año desempeñó el cargo ficticio de representante de Guaidó en Colombia y lo abandonó para sumarse a la mesa de diálogo en México. Ahora Guanipa es uno de los candidatos que quiere ser alcalde de Caracas. Otro de ellos fue mano derecha de Guaidó cuando presidió la Asamblea Nacional. Se trata de José Manuel Olivares, que pertenece al mismo partido de ultraderecha del político Voluntad Popular, y ahora se ha lanzado de forma independiente a la gobernación del rico estado costero de La Guaira. Como ellos, más de la mitad de los postulantes a los diferentes cargos pertenecen a diferentes partidos de oposición, los que un día acordaron darle un voto de confianza a Guaidó, pero hoy están decepcionados y hastiados de un proyecto que él encabeza y que no va a ninguna parte. El llamado de Juan Guaidó a frenar las elecciones regionales de Venezuela hoy no estremece a nadie y se pierde como un eco en el desierto. La mayoría de las opciones de oposición están enfocadas en el camino electoral como vía para reconquistar espacios perdidos por culpa del boicot electoral en que ellos se metieron. Por elegir el camino del atajo inconstitucional que representó Juan Guaidó, los partidos que lo apoyaban no participaron en las elecciones presidenciales del 2018 ni en las legislativas del 2020. Ahora, ni que Guaidó se los pida de rodillas, abandonarán el camino electoral que él les negó. La última jugada para tratar de empañar las elecciones sigue el guión de Washington, de restarle validez a los comicios. Pero ni ese empeño pudo evitar que observadores internacionales acudieran al país caribeño para ser testigos del proceso electoral. En Venezuela están desde hace más de 15 días una misión de observación electoral de la Unión Europea, organismo que tenía más de 15 años sin enviar una comitiva de acompañamiento al país debido a las diferencias ideológicas con el gobierno de Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro. También desde el imperio una importante misión de observación se encuentra en el país. Se trata del Centro Carter, que a pesar de las advertencias de Washington sobre no venir a Venezuela, ya tienen un equipo desplegado para monitorear todo el proceso.
Junto a ellos estarán otros observadores internacionales provenientes de diferentes partes del mundo, confirmando en cada espacio la pulcritud del proceso. Los partidos de los diferentes bandos políticos se han mostrado satisfechos con cada una de las pruebas que se han llevado a cabo. La idea que vende Washington y que repite como un loro Juan Guaidó es que no hay garantías para celebrar los comicios en Venezuela. Pero la participación de los diferentes partidos de oposición, incluyendo a los que estaban con el exdiputado, echa por tierra esa teoría. Pero si de garantías se trata, el único que no ha dado muestra de saber qué hacer con el país es Juan Guaidó. El político en decadencia no cumplió ni una sola de sus ofertas cuando usurpó el poder en Venezuela por voluntad del imperio estadounidense. Quienes se han alejado del político sostienen que ya es imposible apoyar a alguien que viola la Constitución de manera tan flagrante al pretender ocupar el poder ejecutivo y legislativo, algo que viola las leyes de cualquier país que se precie de ser democrático. Uno de los que más distancia marcó fue el 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky, quien le recrimina a Guaidó que su pretendido interinato terminó cuando, junto a Leopoldo López, encabezó un golpe de Estado el 30 de abril del 2019. Otra de las promesas incumplidas de Guaidó fue el llamado a elecciones 30 días después de asumir el pretendido interinato, como manda la Constitución. Pero en más de 2 años y medio de su gobierno ficticio, no ha hecho ni el amague de llamar a elecciones y pretende eternizarse en un cargo que no ejerce. Guaidó se quedó como un alma en pena, clamando por unas elecciones presidenciales que no corresponden en esta fecha y que no va a ocurrir. Por esta y otras razones, el político goza cada vez menos de credibilidad y hoy no convoca a ningún sector del país. A todo ello, se le suma el robo millonario que el equipo del exdiputado ha hecho con las empresas que Venezuela tiene en el extranjero, como Monómeros en Colombia y las refinerías y estaciones de servicio de Citgo en territorio estadounidense. La aplicación de sanciones económicas contra funcionarios, instituciones y empresas venezolanas por parte de la Unión Europea, Washington y sus aliados en la región también es otro de los logros que hay que reconocerle a Juan Guaidó, que ha asumido al país en una crisis complicada con múltiples repercusiones. Pero lo que menos le agradece la oposición venezolana al exdiputado es que gracias a sus continuas equivocaciones, toda la masa que adversa al gobierno de Nicolás Maduro se rompió. Guaidó ha sido el elemento más atomizador de la derecha venezolana, algo que nadie en ese sector había logrado con tanta eficiencia. Es por ello que acuden a estas elecciones tan fraccionados, la mayoría de ellos ahogados por sus egoísmos, rivalidades y desencuentros. No pudo ponerse de acuerdo para elegir candidaturas unitarias que representen las aspiraciones del pueblo elector. Este domingo Venezuela elige 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores de los consejos legislativos y 2.471 concejales. Un total de 3.082 candidatos, entre los que más de 21 millones de venezolanos están convocados a participar. Las elecciones son una buena oportunidad para consolidar la pulcritud del sistema electoral venezolano en el extranjero y para cerrar el oscuro capítulo que abrió la vía del atajo tomada por la oposición, que reconoció a Juan Guaidó como líder de un proceso que tiene el país en una dura recesión. Voz de la Patria Grande.